Salud. Bueno, regresamos. Vámonos inmediatamente con nuestro doctor cirujano en tórax y cardiovascular, el doctor Francisco Almaguer, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está, doctor? ¡Feliz Muy año! Bien. Muchas gracias, feliz año a todos. Bienvenido, gracias por acompañarnos, por Muchas estar con nosotros, doctor. Vámonos al tema. Sí, vamos a hablar de la simpatectomía torácica. Probablemente de las cirugías que han tenido una evolución más lenta o más tardía ha sido la cirugía del tórax, porque por mucho tiempo se le ha respetado miedo, mucho. Al grado de que ya tenemos una evolución en que ya no hay que abrir todo el tórax ni hacer incisiones muy grandes. Se hacen abordajes a través de pequeñas incisiones y de cámaras. Lo mismo que se hace para abdomen o para otro tipo de cirugías, para la rodilla ya se hace en tórax. Una de ellas es cortar una cadena, un cableado que se llama cadena simpática, que está ahí a un ladito de la columna vertebral con diferentes intenciones. La cadena simpática representa varios problemas cuando uno aborda la cadena simpática o hacer la simpatectomía, que es básicamente interrumpir esa cadena, la podemos utilizar. La indicación más común actualmente es la hiperhidrosis. Gente que suda tanto de las manos y de las axilas que se hace una sociopatía, o sea, ya no pueden convivir, o incluso cuyas profesiones es peligroso. Hay electricistas, hay policías, o incluso gente que se encarga de dar notificaciones, que tiene ya una alteración en su trabajo, cuando ya ha sido valorado por un dermatólogo y el tratamiento estándar, o lo que actualmente se recomienda como tratamiento médico, ya fracasó. Bueno, se puede recurrir a la simpatectomía torácica en menor proporción para la sudoración de los pies, pero su indicación más precisa es la palmoaxilar. Otra indicación que ha ido apareciendo es en personas que tienen enfermedades autoinmunes. Hay una que se llama síndrome de Raynaud, en que con el cambio de la temperatura hay un espasmo de las arterias distales. Incluso hay gente que ha llegado a sufrir pérdida de pequeñas partes de los dedos distales. Suelen ser gentes que tienen antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, artritis reumatoide, lupus, etcétera. Otra indicación es la causalgia, que es un dolor simpático reflejo. Es un dolor que se diagnostica por exclusión. Es decir, no hay ninguna causa, se van excluyendo las causas más comunes. Es un dolor incapacitante, intenso, y el único antecedente que tiene la mayoría es un trauma cervical, algún accidente, haber tenido una elongación de plexo braquial, pero ya tras la revisión minuciosa del neurólogo, del ortopedista, se van excluyendo. Bueno, aquí también tiene una utilidad la simpatectomía torácica. En las extremidades, sobre todo es en las extremidades, y puede llegar a ocasionar pérdida de la fuerza y todo lo que conlleva eso, ¿verdad? Dejar un trabajo, por ejemplo, un albañil, pues es prácticamente jubilatorio. ¿Y esto se presenta a cualquier edad, doctor? Sí. ¿No es hereditario? Lo que puede ser hereditario son si tiene un trastorno autoinmune de base, pero hay veces que no lo tienen, y llegan a desarrollar este tipo de dolor. Hay gente muy joven y hay gente de la tercera edad que lo ha llegado a presentar, aunque sí hay predominio de la gente joven, porque se supone que es la que está más expuesta a traumatismos, o son en ocupaciones que predominantemente eran físicas. Y finalmente también se ha aprobado ya el uso de la simpatectomía para un trastorno cardiológico que se llama síndrome de Cute largo. Cuando el cardiólogo ya no puede hacer nada con estas personas, bueno, se tienen que someter a una simpatectomía torácica. Aquí lo importante es saber que ya hay opciones. Por ejemplo, antes una toracotomía era una incisión que prácticamente todavía se usa, desde la escápula hasta casi el borde anterior del pectoral. Y no es tanto la abertura, sino que uno tiene que abrir. Las costillas no son elementos que permitan ver muy bien. Se utiliza un separador que se llama fino quieto, que mueve todas las costillas. Bueno, si hay necesidad de hacerla, hay que hacerla, pero ya actualmente un porcentaje muy importante de padecimientos torácicos se pueden solucionar. En esta imagen que tenemos son 3. Actualmente se hace a través de 2 incisiones y se está haciendo el adiestramiento para hacer una sola incisión. Usualmente es debajo del pectoral, en las mujeres a nivel de la areola, para que sea también estético. Y a través de ahí se pueden hacer muchísimos procedimientos. ¿Y esta cirugía cómo es, doctor? Esa se necesita una anestesia general, hay que dormirlos todos bien, y la persona usualmente está casi sentada. Se hace algo que se llama intubación selectiva. Primero se desinfla un pulmón
y se trabaja con el otro pulmón inflado, y ya cuando voy a trabajar el otro lado, desinflo el otro pulmón y trabajo el otro, de manera que incluso el anestesiólogo tiene que ser alguien que está adiestrado en la intubación selectiva, no todos los anestesiólogos tienen el adiestramiento. ¿Es una cirugía mayor? Sí, es una cirugía mayor de mínima invasiva. Pues resulta que, por ejemplo, la simpatectomía ya es mínima invasiva. ¿Sí? Y hay lugares donde lo están haciendo con el paciente despierto. Aquí ya vemos muchos que nos resistimos no tanto porque se pueda o no se pueda, sino por el estrés que genera a alguien estar viendo cómo se le meten las camaritas, que son cámaras muy delgadas, hay unas más del calibre, son de 5 milímetros, pero de todas formas, bueno, a mí no me gustaría que me lo hicieran despierto, pero a lo mejor al paso de los años se va a demostrar que efectivamente es lo mejor. Incluso a la introducción de cámaras hubo mucha resistencia del gremio médico en la década de los 70, 60, y ahorita es el estándar de oro. Sí, es lo mejor. ¿Y la recuperación? Es bastante rápida. ¿Es muy rápida? Sí, claro. La gran mayoría, en máximo son 48 horas del alta. Por ejemplo, simpatectomía torácica es a las 24 horas. Biopsias pulmonares, biopsias de pleura o procedimientos en que se hacen derrames pleurales o que de repetición, hasta el día siguiente se pueden ir. Y antes, en todas las cirugías, se dejaba un tubo por el cual se estaba drenando la sangre, el líquido, el aire. Con este procedimiento muchas veces salen sin tubo ni nada. Nada. Ajá. Perfecto. Pues cómo ha avanzado la medicina, y que eso es bien importante, el saber que hay alternativas y conocer cuáles son las alternativas para poderte recuperar, doctor. Y que lo valoren, porque hay veces que también se les vende la idea de que se puede hacer a través de este procedimiento, y ha pasado lo contrario, que es un padecimiento que sale de las manos de la toracoscopía y se tiene que ser abierto, y a veces quien se aferra a hacer el procedimiento toracoscópico que no tiene la curva de aprendizaje puede generar más daño que beneficio. Un porcentaje, no importante, pero hay un porcentaje de cirugías que inician como toracoscópica y hay que convertirlas a abiertas por alguna complicación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, que le vaya muy bien. Que tengan muy buen año. Doctor. Igualmente, gracias.